Antes de la creación y el caos en el universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tú vas. Hola hermanos, Dios les bendiga una vez más. Estamos en nuestra clase número 13 ya de esta aula virtual, aula con propósito, donde estamos viendo principios de relación en el curso de verdades fundamentales. Y le doy la bienvenida, le invito a que se prepare, que busque su cuaderno, con qué anotar, dónde anotar. Llame a alguien también para que participe con usted, para que aproveche este curso. Y bueno, nuestra lección número 13 tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Esta lección podríamos tardar muchas horas, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es que no será suficiente. Usted tendrá que investigar, que ser autodidacta, estudiar los versículos que no vamos a leer, que tenemos ahí anotados en la presentación. Usted tendrá que hacerlo y vamos a hacerlo pronto para resumir el tiempo, pero sí es importante recalcar que es una lección, cada una de ellas son muy importantes, así que usted necesita estudiar, ¿verdad? Continuar estudiando en casa. Y bueno, vamos a hacerlo con la ayuda de Dios en este momento. Así que vamos a hacer una oración. Gracias Dios por la mañana o la tarde que nos has dado. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. Bendice a los que escuchan, ven esta transmisión, estas lecciones, y que haya crecimiento, que haya fruto según tu bendita voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, en la vida en el reino de Dios se precisa vivirla, ¿verdad? Por su Espíritu, en su Espíritu y por medio de su Espíritu. Nadie puede venir a Cristo y vivir en Él si no es bautizado por su Espíritu, si no es lleno por su Espíritu, si no vive en el Espíritu de Dios. Dios estableció esa forma, ¿verdad? Como cada reino que nosotros entendemos y vemos necesita una forma de vida, un estilo de vida, ¿verdad? Por ejemplo, el reino animal, el reino del, el océano, ¿verdad? Pensando en el océano, los animales que viven allí, los peces, necesitan tener una forma de vida, una estructura para poder vivir allí en el fondo del océano. Las ballenas, las mantarrayas, necesitan esa forma de vida, porque si ellos no pudieran respirar debajo del agua, ellos se morirían, pero ellos fueron creados, diseñados para vivir allí. Así también nosotros, al nacer de nuevo y sobre todo nacer del Espíritu, fuimos diseñados para vivir una vida en el Espíritu, ¿verdad? No podemos vivir de otra manera en el reino de Dios. Si nosotros nos decimos cristianos y creemos que somos cristianos, entonces es importante y necesario ser lleno del Espíritu para poder vivir en el Espíritu de Dios. Y es algo que podemos aprender a vivir en el Espíritu, pero antes vamos a aprender esta mañana o esta tarde, vamos a aprender cómo podemos ser bautizados con el Espíritu de Dios. El derramamiento del Espíritu Santo para los últimos días fue predicho por los profetas. Nosotros tenemos ahí escrituras como Joel 2, donde Dios dice: en los postreros días derramaré de mi Espíritu. También tenemos escrituras como Ezequiel 11, Ezequiel 36 y Hechos 2, el conocido pasaje donde sucede esa promesa predicha por los profetas, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo.
quiero leerte solamente Ezequiel 36, del 26 al 27. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotros vuestra carne, de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está diciendo el Señor: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No hay forma de poner por obra los preceptos, los mandamientos de Dios, sino es por medio del Espíritu Santo que nos habite. La ley era algo externo, anterior al nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo pacto tiene que ver con una nueva naturaleza, y el antiguo pacto era una ley externa donde nadie podía cumplirla, donde nadie podía hacerlo, ¿verdad? Pero vino Dios y prometió su Espíritu para nosotros, ponerlo dentro de nosotros, dice la palabra de Dios, para poder cumplir su palabra, para poder tenerlo a Él con nosotros. Vamos a ver un poquito acerca de su carácter del Espíritu, acerca de sus atributos. Primero vamos a leer San Juan 16, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí, el versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, es el Espíritu de verdad y de la realidad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, o os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es maravillosa esta escritura acerca del Espíritu Santo. El Espíritu de la realidad, dice en griego, ¿verdad? Vendría para mostrarnos a Cristo, para revelarnos a Cristo, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, dice el hermano Juan, el apóstol Juan, para convencer de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Tiene atributos el Espíritu de Dios que vamos a ver allí. Tiene un carácter que en sí mismo que nosotros podemos encontrar en la Escritura. Uno de ellos, no vamos a leer cada Escritura, pero es el conocimiento. Dice 1 Corintios 2:9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman, para ti y para mí, para todos los que abrimos el corazón a Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Él glorifica a Jesús en nosotros, nos revela todo lo que oye de Dios. Dice, por el Espíritu, así es revelado las verdades de Dios. Así es mostrada la vida de Jesucristo y del Padre en nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dentro de su carácter, de sus atributos, vemos que Él tiene conocimiento, ¿verdad? Tiene atributos de una persona. Él tiene voluntad también. Ahí vimos, acabamos de ver en esa escritura, en el versículo 11, ¿quién de los hombres sabe las cosas que son del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Tiene voluntad, tiene mente, dice Romanos 8:27, amor también, Romanos 15:30, inteligencia, y se entristece. Esa es la forma que nosotros vemos en la Escritura. En Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿verdad? Así que es importante conocer su carácter y sus atributos, porque Él es en la vida del reino de Dios con quien tenemos comunión, y Él es quien nos revela a Cristo todo el tiempo. Él es quien nos revela al Padre, lo que Él oye del Padre, nos lo hace saber a nosotros. Él es quien glorifica a Cristo en nosotros. Por eso es tan importante, ¿verdad?, conocer al Espíritu de Dios maravilloso, ¿sí? Símbolos para el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia habla de que Él es como fuego en Hechos
del 2 al 3, yo quisiera leer esa parte. Como fuego, dice que cuando ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice ahí, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No solo como fuego, sino como viento. Es un fuego, pero que purifica la vida del creyente, la vida que se entrega a Dios, a la voluntad de Él. Es un fuego que quema aquello en nosotros, que no produce frutos de Él. Ese es el fuego del Espíritu, y son los símbolos que la palabra de Dios usa. También es como viento, dice la palabra de Dios. En primera, vamos a ver, déjeme ver una escritura cuando dice que es como viento, ¿verdad? Primera de Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Allí tenemos en Juan capítulo 3 también dice la palabra de Dios, el versículo 8, leí otro versículo, puse otro versículo, dice que los nacidos de Dios, nacidos del Espíritu, son como el viento. Nadie sabe, dice ahí, de dónde viene y a dónde va. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como el viento viene y sopla sobre nosotros también con su viento para quitar aquello, ¿verdad?, que no es bueno, correcto en nosotros y está de acuerdo ni es coherente a su naturaleza, pero también sopla para refrescarnos. Estando allí en Hechos, los hermanos, capítulo 2, se escuchó como un viento recio, dice la palabra de Dios. También Él es como aceite, el aceite de la unción, dice primera de Juan, aunque hay muchas escrituras, ¿verdad? Salmo 89:20, primera de Juan 2:27, que es la que voy a leer para usted. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. No es mentira, según ella nos ha enseñado, permanecer en Él. Es importante conocer esta forma o este símbolo del Espíritu Santo. Él no es aceite, Él simboliza en la Biblia el aceite. Y el hermano Juan está diciendo que tenemos esa unción. El aceite de la unción en el Antiguo Testamento era un aceite de una mezcla de varias sustancias, de hierbas aromáticas incluso, ¿verdad?, donde tenían todas que ser machacadas, presionadas. Eso nos enseña o recordamos a Jesucristo en el Monte de los Olivos, donde Él fue machacado, ¿verdad? Allí, eso significa el Monte de los Olivos, y representa que ese sacrificio en la cruz donde Él fue molido por nuestros pecados. Bueno, el aceite de la unción tiene que ver con Cristo, pero también representa el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es símbolo de ese aceite, y nosotros tenemos esa unción del Santo. Jesucristo fue molido por nuestros pecados, y eso se convirtió en aceite que fluyó y se manifestó como el Espíritu Santo en nosotros, y vino a nosotros y nos habita. Como paloma, dice Mateo 3:16, cuando Él fue bautizado, vino o descendió el Espíritu de Dios en forma corporal, como de paloma, ¿verdad? Un ave mansa. Jesucristo dijo que seamos como palomas, pero astutos como serpientes. Así que es importante ver esas formas o símbolos del Espíritu Santo representado en la Escritura para comprenderlo, conocer su persona, tener comunión con Él y su forma de actuar. Vemos al Espíritu Santo
en la vida de Jesús. Jesús fue nacido del Espíritu, fue engendrado por el Espíritu de Dios. Dice la Biblia, tenemos ahí a Lucas 1:35, donde el ángel viene y le dice a María que Dios le cubrirá con su sombra y su favor y quedará embarazada por el Espíritu de Dios, que engendrará a Jesús en el vientre de María. Él fue engendrado y nacido por el Espíritu de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que Él es nuestro ejemplo de lo que nosotros debemos de vivir y experimentar en esta vida de reino, ¿verdad? Él vino a Jesús, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y cuando José se dio cuenta que estaba embarazada María, ¿sí? Él dijo que tuvo pues en su corazón, ¿verdad? No hablar de ella y sacar todo esto a la luz. El ángel le habló en sueños, Dios le habló en sueños y le dijo: lo que en ella es engendrado por el Espíritu de Dios. Así que vemos allí a Jesús siendo engendrado y naciendo por el Espíritu de Dios. Él fue lleno del Espíritu, dice San Juan 3:34. Tenemos que ser llenos nosotros del Espíritu. Es una escritura que sí quiero leer para usted. Dice allí: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Él fue lleno del Espíritu. Y en Mateo 4:1 dice que Jesús fue guiado por el Espíritu. Nosotros quisiéramos ser guiados en todo momento y Él fue guiado por el Espíritu al desierto. Así que el Espíritu Santo también nos guía al desierto. En su ministración, en su ministerio de predicación, fue lleno del Espíritu. En Lucas 4:18, Él expulsó demonios por el Espíritu de Dios. Fue ungido por el Espíritu Santo de Dios. Su crucifixión, que vamos a ver en Hebreos 9:14, les digo que cada punto es muy importante, solo que no tenemos el tiempo suficiente en esta clase para explicar, para compartir, para leer cada versículo, ¿verdad? Pero leamos Hebreos 9, versículo 14, dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, no fue un sacrificio como de un becerro, ¿verdad? Naturalmente hablando, sino su sacrificio fue, su crucifixión fue por el Espíritu eterno, ¿verdad? Que ya estaba morando en Él. También lo fue en su resurrección por el Espíritu de Dios y en sus mandamientos. Dice la palabra de Dios en Hechos, que sí quiero leer también, capítulo 1, versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba, está hablando de Jesucristo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido. Todo lo que Él hizo, todo en lo que Él operó y la forma en que Él funcionó como Hijo de Dios, como nuestro Salvador, fue por medio del Espíritu Santo. Nada de lo que Él hizo hubiera podido llevarse a cabo si no hubiera sido por la persona del Espíritu maravilloso de Dios, el Espíritu de la realidad. No hay ninguna forma de vivir ahora nuestra vida en Cristo si no es por su Espíritu Santo, y el ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesús. También cuando la Biblia se refiere a la iglesia, desde el comienzo de ella, desde que Dios profetizó acerca de ella, dice la Biblia que también en la iglesia somos nacidos del Espíritu. Acuérdese, recuerde la primer clase, que tenemos que nacer de nuevo, y San Juan 3, del 1 al 5, en su conversación de nuestro Señor Jesús con Nicodemo, le dijo: es necesario que nazcas de nuevo, que nazcas del agua y del Espíritu. Pero quisiera leer contigo una escritura que hemos leído en otro momento, que está en Primera de Pedro 1, 22 al 23. Dice ahí: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido,
Amaos unos a otros entrañablemente. Habla de una purificación del alma por la obediencia a la verdad, pero por el Espíritu. Ninguno puede ser obediente a las palabras de Dios a menos que el Espíritu Santo le posea. Así que la iglesia ha nacido de ese Espíritu, y dice ahí, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece en vosotros. Es la forma de nacer, es la forma de nacer y de poder operar en la vida de Dios y en la vida del reino por el Espíritu, y eso le sucedió a la iglesia y le sucede. También la iglesia fue bautizada. Jesucristo les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, en Hechos 1:8, y me seréis testigos. Eso lo dice también Efesios 3:19. La iglesia entonces, como Jesús, de igual forma, hemos sido nacidos del Espíritu, hemos sido bautizados y necesitamos serlo por el Espíritu. Somos guiados. Dice que los que son guiados en Romanos 8:14, los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. También la iglesia testificó por el Espíritu de Dios, o testifica, dice ahí en Primera de Pedro, también para que usted vea 1, estábamos allí en el 1, en el versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, estoy en otro, 1:12 dice aquí, Primera de Pedro, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para vosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos predicaron, testificaron por el Espíritu de Dios, desde el principio, la iglesia primitiva, como llamamos nosotros. Los milagros que fluyeron fueron por el Espíritu de Dios. Ellos fueron ungidos por el Espíritu Santo. Y las mentes renovadas, dice ahí Romanos 12, 1 y 2, transformados por medio de la renovación de vuestro espíritu, de vuestra mente. Lo voy a leer para no decir, lo voy a leer literal y después lo parafraseamos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Espíritu de Dios renueva nuestra mente por su palabra, la palabra que oímos con fe, y el Espíritu que ahora nos habita renueva esas mentes, ¿verdad? Dice que también nos da vida en Romanos 8, esa vida de Dios, el Espíritu Santo nos las da. Dice, así que, hermanos deuderos, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, ¿verdad? Dice ahí, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Así que es muy importante ver la vida de Dios en nosotros fluyendo, y en la iglesia, en este caso, en este tema, por el Espíritu de Dios. También hay sabiduría. Todo esto ha recibido la iglesia, y el ejemplo lo tenemos en Cristo. La iglesia primitiva, desde sus inicios, fluyó, vivió, caminó, hizo milagros, testificó, tuvo vida, fue renovada en su mente. Todo esto por el Espíritu bendito y santo de Dios. El bautismo del Espíritu Santo, ese término fue usado por Juan el Bautista en Juan 1:33. Él dijo, yo los bautizo con agua, pero el que viene tras mí, Él, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así que Él usó ese término. No es un término que surgió de repente y se le ocurrió a Juan. Los judíos ya practicaban bautismos, ¿verdad? También Jesús, Él dijo, seréis bautizados, seréis llenos del Espíritu Santo. Habla de ser sumergidos, ¿verdad? En Hechos 1:5. Y Pedro también
habló de ese mismo bautismo en Pedro 1. Hechos 11:16. Dice ahí la palabra de Dios. Vamos a leer 11:16. Dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Él se acordó de las palabras. Él también entendía el asunto del bautismo en el Espíritu Santo. No fue algo que fue inventado, ¿verdad?, por alguien, una palabra nueva. Era algo que estaba en el corazón de Dios, que nos las reveló a todos nosotros. Vemos que eso lo podemos comprender, ver, y nos puede ser revelado en la Escritura. En Hechos capítulos 2, versículo 1 al 4, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La palabra lleno es al máximo, al límite. Lleno en griego es plenitud. Así que cuando la Biblia habla de ser bautizados en el Espíritu Santo, está hablando de darnos la plenitud de Dios en nuestra vida. La Biblia dice que la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todos, de Jesucristo. Somos esa plenitud porque el Espíritu Santo nos ha llenado y nos quiere llenar. Si tú no eres bautizado con Él, necesitas buscar esa llenura. Dice la palabra de Dios para recordar que ellos estaban ahí en el día del Pentecostés. Había una fiesta llamada Pentecostés para los judíos, una de sus varias fiestas. Eran 50 días después de la Pascua. Contaban 7 semanas, de 7 días 49 días. Pero en un día nada más. Un día era el que ellos tenían para celebrar la fiesta de las cosechas. La palabra de Dios dice en Isaías, ¿verdad?, capítulo 9, que cuando Cristo viniera se alegrarían como en el día de la siega. Era un día de mucha alegría, porque el trigo estaba todavía en ese proceso donde los campesinos estaban cosechando los primeros frutos, el fruto de la siega. Y entonces tenían un día, eran 50 días después de la Pascua, después de que Jesucristo murió. Al número 50 exactamente, los trabajadores tenían un día para gozarse, para alegrarse, para dar gracias a Dios por la cosecha que habían tenido en ese año. Y en ese día el Espíritu se derramó, ese día de gran gozo. Era un día donde había tanto gozo que los señores que vinieron y vieron allí a los hermanos siendo llenos del Espíritu, dijeron: estos están llenos de mosto. Era común que ellos estuvieran alegres en el día del Pentecostés. Era un día de gran alegría. Era común en lo natural estar alegres. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, se produjo un gozo en lo profundo del corazón, porque era el Espíritu Santo que estaba llenando, bautizando las vidas de aquellos hermanos. El bautismo del Espíritu Santo, nosotros somos llenos, fuimos llamados a ser llenos para operar en la vida del reino y la vida de Dios, del Espíritu Santo. En Hechos, también en Efesios dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, que es las arras de nuestra herencia, la garantía que Dios va a darnos, a revelarnos toda su vida, va a revelarnos la vida de Cristo a nosotros. Abajo dice en el siguiente punto que tenemos las arras del Espíritu, esa garantía que hemos de recibir todo lo que Dios ha dicho por su Espíritu Santo. Eso es en Efesios 1:14. Así que qué maravilloso Dios, ¿verdad? Podemos ver entonces la manifestación del Espíritu Santo en los creyentes. El día del Pentecostés del que hablábamos, donde todos fueron llenos al máximo, donde no hay medida, sino que Dios ha declarado desde el Antiguo Testamento que
el Espíritu Santo nos habitaría. Podemos ver esas manifestaciones. Ellos hablaron en otras lenguas, testificaron las maravillas de Dios en idiomas que ellos no conocían, pero los que habían venido a adorar a Dios, a Israel, a la fiesta del Pentecostés, que los oían hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Hechos 1, 5, 8, 2 del 1 al 4. Los convertidos samaritanos, vamos a ver ahí cómo hubo una manifestación en esos convertidos. 8 del 5, no lo vamos a leer todo, pero dice ahí la predicación del evangelio en Samaria, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y ahí se derramó el Espíritu Santo. Allí había milagros por el Espíritu Santo. Allí ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que había allí un mago, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 5. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. No conocían el poder de Dios realmente. Lo único que conocían era la magia de Simón. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesús se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, ¿verdad? Dice el 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque ellos no habían sido bautizados por el Espíritu, solo en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían en Samaria el Espíritu Santo. Ve la manifestación. La promesa fue que el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y bueno, ahí conocemos una historia. El apóstol Pablo recibió el Espíritu Santo en su encuentro con Cristo. Cuando él se encontró con él, ¿verdad? Y fue cegado, y después fue llevado a un lugar, y Ananías fue a encontrarse con él. Ananías impuso las manos sobre Pablo, y Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Así que es importante encontrar cómo gentiles, incluso en la Biblia, Hechos 10:44, fíjese bien, dice allí la palabra de Dios: mientras aún hablaban Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Había allí un Cornelio, había allí familiares de Cornelio, de un hombre que Pedro les estaba predicando a Jesucristo, ¿verdad? Que no eran judíos, eran gentiles. Ellos fueron llenos mientras Pedro predicaba la palabra de Dios. Dios quiso mostrarle a Pedro, ¿verdad? No tuvo que imponer manos, sino que el Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre ellos, porque esa era la promesa: habitar en nosotros para poder cumplir sus mandamientos. Así que si alguien dice que solo fue para los judíos, la Biblia dice que es para todos. Para los corintios, ¿verdad? Nosotros encontramos ahí algunas escrituras. El corintianismo, una ciudad difícil para vivir, el cristianismo, ¿verdad? Hermanos convertidos a Cristo, teniendo problemas en su vida espiritual, pero Dios derramó su Espíritu Santo ahí. También los efesios hablaban en lenguas y profetizaban. Así que vemos al Espíritu Santo derramarse, ¿verdad? ¿Cómo lo recibimos? Por la fe.
Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Pablo les hace una pregunta a los hermanos Gálatas, capítulo 3, versículo 2. ¿Recibisteis el Espíritu por la fe o por las obras de la ley? Y dice que la promesa de Dios en el versículo 14, o que nosotros recibimos el Espíritu de Dios por parte de la promesa. Vamos a leer, por la fe, perdón. Vamos a leerlo para recordarlo, para ser más claros, para que yo lo recuerde, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 14, dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cómo lo recibimos? Por la fe, no por las obras de la ley, no por obedecer con tus fuerzas, sino por obedecer en Él, por tener fe en Él, una fe obediente. ¿Cómo podemos ver al Espíritu Santo entonces? El bautismo de Él, bíblico, ya lo vimos desde Hechos 1:8, que lo enseña Jesús, Hechos 2:4, Hechos 8:17. El bautismo del Espíritu Santo es necesario, ¿verdad? Dijo Pablo en Efesios 5: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Embriáguense del Espíritu Santo. Es aplicable para el día de hoy, porque es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En varias escrituras, pusimos aquí Hechos 2:38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La garantía de vida de Dios en nosotros. Dice que el Espíritu de Dios da testimonio en Romanos 8:16 a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es algo que alguien inventó, no es una doctrina. El bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es Dios mismo, ¿verdad? Así que necesitamos prepararnos para recibir al Espíritu Santo de Dios con arrepentimiento. Dijo Pedro: arrepiéntanse para que venga la promesa del Espíritu Santo sobre ustedes. Necesitamos también oír con entendimiento y revelación la promesa de Dios. Vamos a ver Lucas 11:13. Lucas 11:13 dice la palabra de Dios. Allí lo leo: pero pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a que se lo pida. Hay que oír con entendimiento y revelación la promesa de Dios. Para que tú lo recibas necesitas entenderlo en tu espíritu, que te sea revelado. No puedes recibirlo si no lo conoces o lo estás conociendo y no estás abriendo el corazón, no estás teniendo fe primeramente, dijimos. Debe de haber un gran deseo, ¿verdad?, de recibirlo. Mateo 5:6 dice que los que tienen hambre van a ser saciados. Así que si tú tienes ese deseo, esa hambre por Él, Dios te va a dar esa promesa, ¿verdad? Esa bendición. Pedir para recibir. Debes de pedir. Volví a poner una escritura, me parece que me equivoqué ahí. Y es un acto de fe, hermanos. Es un acto de fe, de tú creer la promesa, oír la promesa, creerla en tu corazón, que te sea revelada. Y entonces tú te preparas para recibir esa promesa. No temas recibir la promesa de Dios. Cada vez que queremos recibir, hablo de los que no han recibido el Espíritu Santo, hay algunas aquí recomendaciones. Uno, cálmese en la presencia de Dios. De pronto podemos sentirnos ansiosos, preocupados, nerviosos, si queremos recibir y pensamos: ¿cómo va a pasar? Va a pasar como Dios dice en su palabra. Tú cree, entiende esa promesa y no temas recibirla. Cálmate ante su presencia. Estate tranquilo. No tienes que crear una emoción, llorar, gritar, correr. Más bien tenemos que cedernos a la voluntad de Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida. Las emociones se manifiestan después. Ha habido gente que después de ser bautizada por el Espíritu de Dios, hermanos,
llora mucho tiempo, pasa tiempo, horas, algunos días hablando en otras lenguas. Así que prepare su corazón y no tema recibir esa promesa. Tenga fe, recíbalo por fe ahora mismo en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo estaba con sus discípulos, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu de Dios. Y vemos ahí en Hechos 2 la promesa cumplida. El Espíritu Santo es la única forma con la que podemos vivir en su reino, que nos habite, que nos llene al máximo, al límite, que nos dé plenitud, nos haga plenos la misma presencia de Dios en nuestra vida. Yo le digo en este momento que sea lleno en el nombre de Jesús del Espíritu de Dios, ahora que Dios le llene. Y bueno, terminamos esta clase, ¿verdad? Puse 3 tareas. Comente su experiencia, su relación con el bautismo y el bautismo con el amado Espíritu Santo. En pocos renglones, recuérdelo. ¿También es necesario ser bautizado con el Espíritu Santo? Es una pregunta. Ponga sí, no. ¿Por qué? Explique por qué usando citas bíblicas. Explique algunas características del Espíritu Santo con citas bíblicas y envíenos su tarea. Envíenosla y experimente, tenga comunión todos los días con ese Espíritu Santo que le habita al recibir a Cristo Jesús en su vida. Él le habita ahora y Él le revela a Cristo. Quisiera hacer una oración antes de irnos de esta clase. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias y por esta lección, y oro que tus hijos reciban donde quiera que estén al Espíritu Santo, al preparar su corazón, al tener fe en ti para recibir esa promesa que diste, recibirla por medio de la fe. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, hablo esta palabra para que ellos lo reciban ahora, y te doy gracias por Jesucristo, que ese Espíritu Santo se ha revelado a nosotros y que el Hijo y el Padre se ha revelado a nosotros al recibir esta promesa. Por Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima transmisión, hermanos. Que esté bien.